no salió de voz en el video anterior, así que me voy a grabar otra vez. Por suerte eso me permitió buscar el nombre de la teoría que quería buscar, que es la teoría de la interfaz de Hoffman. Pero eso va al final. En principio tengo que decir de qué estoy hablando. A ver, estaba teniendo una conversación con DeepSeek, la inteligencia artificial china, sobre una cosa que quería saber de las distintas partes del alma en la cosmogonía egipcia, en su visión del universo. El alma humana tenía 7 partes. Una de esas partes es la sombra. Me interesó esa parte en particular porque hace un tiempo hice varias esculturas, pero hay 2 que son distintas, que me resultó distinto hacerlas y que se comportan o se relacionan distinto con su medio. Son estatuas de gatos, una chiquita y otra más grande. Los mismos materiales de las estatuas fueron dando la forma y quedaron muy bien, pero no tanto por mí, sino porque los mismos materiales iban tomando esa forma como si fuera la forma normal, como si esa forma ya estuviera en el material, pero no era como que yo le estaba dando un cincel a una roca y me imaginaba que dentro de la roca estaba la escultura de los gatos, que son 2 gatos, sino que era cemento, y el cemento se va deformando. En el primer caso, en la primera escultura que hice, creo que fue la primera escultura que hice además, costó mucho que tomara una forma primero. Era muy difícil darle forma a eso, el cemento estaba muy blando, pero cuando finalmente toma forma, queda realmente muy bien, como un gato muy chiquito. El otro tomó la forma de una abstracción de un gato. No es exactamente un gato, sino que es como la abstracción de un gato, pero yo no lo veo de lejos, sobre todo lo veo en el rabillo del ojo. Se siente como si ahí hubiera un gato. Pero lo que pasó después de eso es lo más interesante. Vino una gata, empezó a venir cada vez más a mi casa, una gata muy chiquita, estaba preñada, tuvo varios gatos, y la gata que sobrevivió la tengo yo acá ahora, y la madre también se quedó con nosotros, no está conmigo acá ahora, pero se quedaron las 2, una es más chiquita y la otra es más grande, y se parecen a las estatuas, realmente se parecen mucho. Todo lo que tiene esas estatuas se parece realmente a las gatas. Y los gatos confunden, sobre todo la estatua más grande, confunden a mi gata, en realidad la estatua, con un gato real. Ella también, todos confunden esas estatuas con gatos de verdad. Y a veces a mí me parece que a mirar esas estatuas son gatos, la confundo con ella, pero esto la he estado buscando muchas veces y miro así, pensé que era ella. Esta es una bichita, he estado durmiendo, así que estoy enojado porque la desperté otra vez. Eso le estaba preguntando a DeepSeek, porque hace mucho quería hacer esa pregunta y no encontraba relación con qué podría tener la extrañeza de esas esculturas, hasta que me empecé a preguntar por lo que pensaban los egipcios de la sombra, cómo la sombra era una parte del alma. Tampoco se me ocurría qué relación podría tener la sombra, una ausencia de luz, con el alma, y se me empezó a ocurrir conectándolo con la teoría de la interfaz de Hoffman. ¿Por qué? Porque para Hoffman las cosas que vemos, los objetos que vemos, según me entiendo, no son así como los vemos, pero los vemos así porque de esa manera nos podemos relacionar mejor con el mundo, podemos sobrevivir mejor, nos dan
lo que estamos viendo de los objetos que hay a nuestro alrededor es lo que nos permite, lo que nos da mayor chance de sobrevivir en el mundo. Es un autoengaño. Y es una especie de ilusión compartida, porque en realidad todos estamos viendo más o menos lo mismo, con matices, pero más o menos lo mismo. Y sin embargo, dice Hoffman, no necesariamente es eso lo que está ahí. Lo que está ahí es una especie de interfaz que hace que, como la pantalla de la computadora o algo así, que nos está mostrando una realidad que no es la que está ahí, pero es la que nos permite funcionar. Es las letras que están en la pantalla de la computadora me permiten leer lo que está acá, me permite relacionarme con la computadora. Si yo quisiera relacionarme con los unos y los ceros, no podría ver todo esto. Tendría, por más que aprenda bien el binario, no sería muy difícil hacer, así como Matrix, todo eso sí, sería muy difícil. Esto es más fácil, la pantalla de la computadora, iconos, sobre todo iconos, ¿no? La idea de iconos está en Hoffman, botones para hacer cosas, avanzar, retroceder, seleccionar cosas. El mundo son, dice él, iconos. Todo lo que está en el mundo son iconos. Permite, dentro de una interfaz, permiten hacer cosas con el mundo. Si no, no se podría. Bien, lo relacioné con los egipcios porque pareciera que no, ¿por qué la sombra y no el objeto en sí? Porque se me empieza a ocurrir con la sombra. ¿Por qué? Le estaba preguntando eso, no estaba pensando en las esculturas. Y entonces se me ocurrió preguntarle, para entender por qué lo de las sombras en los egipcios, se me ocurrió pensar en Hoffman y preguntarle, si yo tengo la sombra de una maceta con forma de maceta normal, evidentemente es la sombra de una maceta, pero ¿qué pasa si tengo la sombra de un gato, de una escultura de un gato, una maceta con forma de gato? ¿Es la sombra de una maceta, es la sombra de una escultura o es la sombra de un gato? Para el mundo, si estamos pensando en el mundo como una interfaz con iconos, ese icono, el icono sombra en este caso, ¿qué representa? ¿A un gato o a la sombra de un gato? Diferencia el mundo entre esas dos cosas, porque el mundo, antes de que nosotros llegara, tenía gatos y sombras de gatos, pero no tenía macetas, no tenía esculturas, no tenía esculturas de gatos. Desde que estamos acá los tiene. Entonces puede ser que el mundo se confunda en esos casos, y que en estos casos genere formas de vida ambiguas, que no tienen cuerpo pero tienen sombra. Y por eso los egipcios creían que las sombras tenían vida, y eso podría ser una explicación al animismo, a que todo tenga vida también, que sea cierto el animismo, que todo tenga vida, no porque tengan vida en sí los objetos, sino por su relación con la luz. Porque la pregunta ahora es, ¿de dónde sale esa vida? ¿De la sombra de los objetos porque los hace parecer iconos? ¿Y qué es la sombra de la relación con la luz? Puede ser que el hecho de que exista un icono dependa de la luz, pero aparte lo tenemos que ver. Y ahí me lo mezclo con la teoría holográfica, digo, si todo es luz, porque en un mundo material donde hay objetos que sí son una maceta, una estatua de un gato, son esos objetos, no son más que esos objetos. En un mundo materialista, comprendiendo el mundo a través del materialismo, eso no tiene ningún sentido. Las cosas tengan algo, no lo tienen. Pero con la teoría de Hoffman y con la teoría holográfica sí, podría ser que el animismo se explique por eso. Por un lado, podría ser que lo que hay detrás de la interfaz es una mente, y que el universo tenga conciencia, y que todas esas sean proyecciones de su conciencia, objetos creados por eso. Por otro lado, podría ser que todo sea luz, un holograma,
es un holograma. Y menciono otra vez a Jacobo Greenberg. Él pensaba que el universo era un holograma y que la estructura de ese holograma él le llamaba latice, y que la latice era una especie de mente que tenía conciencia, la latice, que tiene conciencia. Yo pensaba eso. Podrían ser todas partes, distintas partes de una misma realidad, distintas teorías que tratan de explicar lo mismo. Yo no soy físico para explicar esto, pero me parece que el ejemplo de las estatuas, de la sombra de las estatuas, yo por lo menos no lo he escuchado nunca. De si la sombra de la estatua de un gato es la sombra de una estatua o es la sombra de un gato. Esa pregunta parece obvia la respuesta, y sin embargo no creo que sea obvia. Si lo miramos a través de estas teorías, sobre todo a la Hoffman, puede ser que sea un objeto intermedio entre ese objeto que no tiene vida, que es una estatua, y un gato, y que al ser intermedio tenga características de ambos, y que la existencia de los mismos dioses antiguos que tenían sus estatuas, que tenían sus templos con sus estatuas, y la influencia de esos dioses en la sociedad se deba a que existen esas estatuas y a que esos dioses interactúan con su medio ambiente a través de esa parte de vida que le da tener forma de ser vivo. No necesariamente tener una sombra, sino tener un cuerpo que parece vivo, que parece el cuerpo de un ser vivo, que parece un icono de un ser vivo. Pero puede ser que sea también por la sombra, quién sabe. No eran tontos los egipcios. La división que hicieron, si la pienso bien, me parece que tiene mucho sentido. Todas las escuelas esotéricas posteriores, si bien seguramente sea porque se basan en lo que los griegos después extrajeron de los egipcios, parecen tener que ver con eso. Puede ser que sea por eso que tienen que ver, pero parece una explicación de la realidad. Esas 7 partes del alma no tienen poco sentido, tienen bastante sentido para mí. Una interpretación antigua de cosas que todavía no se entienden. Eso. No tengo por qué explicar yo estas cosas. Sin embargo, el ejemplo que doy sí es interesante y lo tendría que pensar algo más. No sé cómo ponerlo en internet para que quede bien. Como una pregunta, ¿es la sombra de un objeto? No sé. Entonces las teorías que estoy mencionando son la teoría de la interfaz de Hoffman y también la teoría holográfica. Parece que hay más teorías relacionadas con esto. Esas son unas cuantas que tienen que ver con los símbolos también. Todas las teorías que tienen que ver con símbolos. Y en realidad son un montón y hay un montón de gente pensando en los mismos problemas de un montón de ópticas distintas. A mí se me ocurrió eso. Lo quería mencionar.